Hola mis queridos alumnos y alumnas de sexto básico, espero que se encuentren todos muy bien en esta nueva semana. Nos volvemos a encontrar para revisar la clase número 8. Hoy trabajaremos la primera parte sobre los artículos informativos. Ahora comencemos. Vamos con las indicaciones para esta clase. Van a utilizar su cuaderno de lenguaje, van a escribir la fecha, el número de la clase y el objetivo. Luego el título del tema que estamos revisando. En la presentación les envío un link de un video que va a ser la introducción de esta clase, así que por favor revísenlo. En la presentación, además, en un costado va a ir apareciendo un lápiz. Eso será la guía para ustedes, para que tomen apuntes en su cuaderno. Será el momento en que deben escribir. Y luego, para que desarrollen las actividades, donde recuerden que deben escribir solamente las respuestas. Por último, recordar que luego de ver el video, hay que elaborar la guía de aprendizaje número 8. Como lo dije en un principio, vamos a trabajar el artículo informativo. El objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar es el 6, donde vamos a reconocer el propósito y característica y estructura del texto expositivo. ¿Para qué? ¿Qué nos permitirá esto? Nos va a permitir mejorar mi comprensión de los artículos informativos y valorarlos como fuente de conocimiento. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Vamos a lograrlo identificando su propósito y sus características. Vamos a activar nuestros conocimientos previos. ¿Qué recordamos de los artículos informativos? Los artículos informativos lo hemos revisado en el año anterior. Veamos qué recuerdan. Respondan a estas preguntas. Pensemos. ¿Qué propósito tiene un texto informativo? ¿Para qué se han hecho? Pensemos. ¿Dónde podemos encontrar textos informativos? Y ahora nombren 3 ejemplos de textos informativos. Las respuestas, por favor, anótenlas en su cuaderno. Si tuviste alguna complicación para responder a las interrogantes anteriores y nos falló un poco la memoria, el siguiente video te permitirá aclarar algunas dudas a esas preguntas. Para eso, ingresa al link que aparece, escucha y observa atentamente el video. La información que este contiene nos refrescará la memoria y recordaremos lo que aprendimos alguna vez sobre este tipo de texto. Ahora sí, yo creo que estamos con absoluta claridad sobre el tema que estamos tratando. El siguiente mapa conceptual nos va a permitir ordenar mejor las ideas expresadas en el video. Vamos a ir revisando algunos puntos sobre el artículo informativo. En relación a su finalidad, el artículo informativo es un texto expositivo que tiene como objetivo informar al receptor y difundir conocimientos sobre un tema. Este tema es siempre de interés general. No se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además siempre nos agrega explicaciones y describe con ejemplos y comparaciones. Dentro de las características, podemos mencionar que siempre va a facilitar la comprensión del lector. Por lo tanto, le presenta el tema y entrega los elementos esenciales para que éste los entienda. Para eso entrega la información de manera clara, ordenada, utilizando así un lenguaje claro y preciso. El autor no va a incluir opiniones al momento de entregar la información, sino que el contenido siempre es muy claro, sencillo y fácil de comprender.
Otra característica de este texto es que utiliza palabras técnicas propias del tema que se está revisando. Revisemos a continuación algunos ejemplos de textos que estarían en esta categoría. Por ejemplo, están los artículos de divulgación científica, los textos históricos, los artículos de enciclopedias, las noticias, los reportajes, los informes. Todos los textos que también ustedes revisan en clase, ya sea en historia, en lenguaje, en ciencias, en arte, corresponden a artículos informativos. Por eso están bien familiarizados en sí con este tipo de textos. Por medio del siguiente organizador gráfico, vamos a hablar sobre la estructura de este texto. ¿Cómo se escriben? Primero, este texto se va a redactar en torno a una idea principal. Luego se va a desarrollar con ideas secundarias pero fundamentales, donde en primer lugar se parte con una introducción. Este texto se inicia con una breve presentación del tema, dando a conocer el propósito del autor y los aspectos por desarrollar, donde van a ver la definición del concepto central. Luego vamos al desarrollo del tema. Acá es la parte del texto que explica, describe, ejemplifica con ideas principales y secundarias y desarrolla en sí todo el tema. Por último, la última parte del texto se llama conclusión y corresponde al cierre del texto, donde se va a resumir la información y también se van a incluir algunas sugerencias del autor. Recuerda que hay un lápiz en el costado y significa que debes tomar nota en tu cuaderno. Revisemos dos ejemplos donde vamos a ver cómo se estructura este tipo de texto. Primero se parte con el título, luego en el primer párrafo aparece la introducción. Ya después viene el desarrollo de la temática y por último la conclusión. Estas serían las partes de cómo se escribe este tipo de texto. El artículo informativo emplea distintos recursos para entregar la información. Vamos a ver primero los recursos textuales y luego los recursos gráficos. Dentro de los recursos textuales están las justificaciones o explicaciones. Esto se refiere a que en los textos informativos siempre se debe dar suficiente información y explicaciones necesarias como para que el lector entienda la información. Con este recurso de las explicaciones entonces se va a aclarar la información para el receptor. La ejemplificación es otro recurso usado en este tipo de texto. A través de ejemplos se apoya lo que se pretende explicar y así también se va facilitando la comprensión para el lector. En cuanto al recurso de datos, podemos mencionar, por ejemplo, que pueden ser cifras, hechos, años, porcentajes, formas de medición, etc. A eso se refiere este recurso textual. Otro recurso empleado por este tipo de texto son los recursos gráficos. Dentro de ellos encontramos los recursos visuales, que comprenden, por ejemplo, fotografías, mapas, tablas, ilustraciones, entre otros. Y están los recursos de tipo tipográficos, que son los subtítulos, las negritas, las comillas, las cursivas, o el uso de cualquier otra tipografía relacionada en sí al texto, de cómo se escribe.
Eso sería en general la información que debemos tener clara de este tipo de texto. Esto entonces nos va a permitir una mejor comprensión al leer artículos de estas características. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Por favor, recuerden anotar las respuestas ordenadamente. Primero, ahora respondes, ¿qué propósito tiene entonces un artículo informativo? 2. ¿Cuáles son sus características principales? 3. Nombra las partes que componen un artículo informativo. Y por último, ¿qué tipos de recursos se utiliza en un artículo informativo? Ahora deberás desarrollar la guía de aprendizaje número 8. Recuerda que puedes hacer los ejercicios en tu cuaderno de lenguaje. En caso de dudas, contáctame al correo que aparece. Me despido y espero que haya quedado clara la información. Muchos cariños, adiós.